Buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Continuamos con el estudio de los esquemas del delito. Hoy nos corresponde hablar del esquema finalista. Para tales efectos vamos a hacer a modo de introducción una referencia a las características más relevantes de las escuelas sobre las cuales ya hemos mencionado y de las cuales ya hemos hablado. En particular del esquema clásico del delito y el esquema no clásico, a efecto de comprender de mejor manera el esquema finalista sobre el cual vamos a centrar la atención en el día de hoy. Decíamos en clases pasadas que en el esquema clásico el aspecto objetivo estaba dado en la tipicidad y en la antijuridicidad, y ello era así porque la acción se consideraba como un fenómeno naturalístico que estaba guiado por las leyes de la causalidad. Luego entonces tenía que verificarse la acción como cualquier fenómeno natural que se diera en la naturaleza y en el mundo real. Es decir, se tenía que constatar, verificar, incluso probar de forma empírica. Ello también se explica por la gran influencia del positivismo cientificista en el esquema clásico del derecho. En lo que respecta a la culpabilidad, a este escenario se reservó el aspecto subjetivo. Y cuando señalamos que el aspecto subjetivo estaba en la culpabilidad, referimos que para poder hacer la imputabilidad de un resultado a alguien se tenía que verificar que había actuado con un nexo psicológico, ya sea con dolo o culpa o incluso preterintención. Por eso decíamos que el tipo en el esquema clásico era objetivo descriptivo, la antijuridicidad objetivo valorativo y la culpabilidad subjetivo descriptivo. Importa resaltar que este tipo de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad se mantiene como característica básica o estructura básica de la conducta punible, no varía. Lo que empieza a variar es los ingredientes que están dentro de estos componentes. Se empiezan a mover de un lugar a otro, como lo vamos a ver a continuación. Analicemos ahora el esquema no clásico. Habíamos dicho que el esquema no clásico surge como respuesta a lo que sucedía o lo que se había planteado en el esquema clásico, en particular la idea de la acción como un fenómeno netamente naturalístico o guiado por las reglas de la causalidad, y se había señalado en el esquema neoclásico que la tipicidad contiene también elementos de carácter subjetivo que deben ser valorados en conjunto con la antijuridicidad. Por eso es que se señala, o habíamos indicado, que los aspectos previamente objetivos seguían vigentes en esta escuela, pero se señalaba que podían surgir también elementos subjetivos dentro de algunos tipos penales. En cuanto a la culpabilidad, se sigue manteniendo el nexo psicológico, pero se agrega otro ingrediente, que es el juicio de reproche. ¿Por qué? Porque no todo actuar doloso o culposo, o incluso preterintencional, necesariamente se le debe asignar el grado de culpabilidad, en tanto que puede haber razones que eviten hacer un juicio de reproche según los casos que analizamos cuando vimos el video. Entonces es bueno tener esta estructura muy en mente, muy fresca, para comprender de mejor manera el esquema sobre el cual hoy vamos a centrar nuestra atención, que es el esquema finalista. El esquema finalista surge a finales o después de la posguerra. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y fracasa el plan criminal de los nazis, surge una respuesta no solamente en el marco cultural, sino también sobre todo en la forma del pensamiento occidental. La filosofía en Occidente va a tener un gran viro donde va a haber un mea culpa, va a haber un nuevo planteamiento frente a reaccionar de mejor manera sobre todo lo que había sido el holocausto producido en la Segunda Guerra Mundial. Y ello no fue ajeno al derecho penal. Recuerden ustedes que las escuelas de las cuales aquí hemos centrado nuestra atención son escuelas que han surgido en Alemania. Y en Alemania surgió el nazismo. Entonces hubo una especie de mea culpa por parte de algunos teóricos alemanes, entre ellos Hans Wechsel, que van a hacer fuertes críticas a lo que anteriormente se había planteado y que había validado de alguna u otra manera ciertas atrocidades del régimen nazi, y van a plantear un modelo basado en el ser real de la acción humana, es decir, en la persona, pero desde el punto de vista ontológico. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista del ser. Por lo tanto, se va a dejar a un lado todas esas consideraciones causalísticas y se empiezan a introducir valores netamente ontológicos. Para ello, Hans Wechsel se basó en las ideas de Aristóteles. Hubo un retomar de las ideas de Aristóteles. Hans Wechsel, como lo señalamos acá, es un jurista y filósofo alemán. Aquí ponemos la imagen de Adolfo Hitler, la esvástica
para significar eso, que el esquema finalista de alguna manera es una respuesta a todas esas arbitrariedades, abusos que se habían dado en el régimen nazi. Aquí señalamos, por el mea culpa de los excesos del nazismo, se postula que el legislador no es autónomo para elevar cualquier comportamiento como delito, sino que tiene que respetar límites y sin que pueda rebasar la dignidad de la persona humana. Es decir, no todo lo que crea el legislador debe considerarse per se como fuente del derecho. Recordemos que también uno de los críticos de esto en la escuela neoclásica posterior también a la Segunda Guerra Mundial fue Gustav Radbruch, que señalaba que el derecho, para ser derecho, tiene que tener mínimos de justicia. En esto aquí Hans Betzel se opone mucho a Hans Kelsen, el padre de la teoría pura del derecho, porque Hans Betzel también señala, y en eso coincide con Gustav Radbruch, en que el derecho tiene que tener mínimos de justicia, sobre todo el derecho penal. Entonces, el esquema finalista de alguna manera surge como respuesta a todo ese abuso que había sido dado por el régimen nazi y que de alguna manera había sido validado por las escuelas anteriores, sobre todo la escuela neoclásica. Entonces, este señor que tenemos acá es Hans Betzel. Aquí lo tenemos. Y miremos algunas características o algunas de las consideraciones del esquema finalista. Recuerde que la conducta está compuesta por la tipicidad, por la antijuridicidad y por la culpabilidad. El tipo, señala Hans Betzel, en el finalismo sostuvo que el tipo siempre tenía aspectos subjetivos, y no solo a veces como lo sostuvo la escuela neoclásica, o como nunca los tenía según los postulados de la escuela clásica. El finalismo parte de la base que el tipo penal, la acción típica, tiene aspectos subjetivos. Y respecto a la culpabilidad, señaló que en su esencia no era la verificación del nexo psicológico, es decir, en la culpabilidad no se va a ubicar el dolo ni la culpa. En la culpabilidad se va a ubicar un juicio de reproche. Pero sobre esto vamos a hablar de forma más detallada a continuación. Miremos, frente a la acción se señaló la acción, presupuesto de todas las formas de aparición de los delitos, dolosos, culposos, preterintencional, de comisión o de omisión. Se concibe como ejercicio de actividad final, es decir, la acción se concibe como un ejercicio ontológico del ser que la despliega, es decir, del ser humano. No se va a concebir ya como un fenómeno naturalístico guiado por las reglas de la causalidad, sino como un fenómeno propio del ser en su pensamiento y en su esencia. ¿Por qué final? Y de ahí toma el nombre el finalismo. Porque cuando el hombre comete un delito o se propone cometer un delito, siempre piensa en el final que va a cometer, es decir, piensa en la conducta que va a desplegar y en las posibilidades para cometer esa conducta. Parte de ese final para arrancar a cometer la conducta. Esto lo vamos a ver ahora más adelante de forma más esquemática. De momento señalemos esto. Se concibe como ejercicio de actividad final del sujeto, no meramente causal, sino en la capacidad de prevención de las consecuencias de su obrar, que le permiten proyectar diversos fines y dirigir su actividad de conformidad. Repito, el ser humano cuando se encamina a cometer una conducta punible, piensa primero en cometer la conducta punible. Por ejemplo, alguien que decide matar, ya está visualizando que va a matar, es decir, ya está pensando en el fin que quiere cometer. Alguien que quiere cometer un delito de hurto, ya está pensando en el hurto como fin de su conducta que va a desplegar, es decir, todavía no ha iniciado un actuar, pero ya está pensando en el fin. Por eso es que el esquema se llama finalista, y sobre esa base Hans Betzel va a sentar su teoría para postular este esquema tan novedoso que tiene mucha influencia en el mundo actual del derecho penal. Pasemos a continuación a explicar otra característica del esquema finalista. Habíamos señalado, con fundamento en Aristóteles y en Nicolai Hartmann, considera que la acción hace parte de la voluntad. Recuerden que la acción va a ser abordado desde un punto de vista ontológico del ser. Luego entonces es importante la voluntad de la persona que despliega la acción. No solamente mera voluntariedad, como se había señalado en el esquema clásico, sino la voluntad de actuar. Aquí tenemos a Aristóteles y aquí tenemos a Nicolai Hartmann. Critica la concepción causal de la acción propia de los esquemas clásico y neoclásico, donde se sostenía que para la existencia de la acción bastaría que el sujeto hubiera querido algo, voluntariedad.
pero cuyo nexo psicológico solo era abordado en la culpabilidad, es decir, se actúa con dolo o se actúa con culpa. El esquema finalista va a replantear esta tesis. La actividad final, señala Hans Betzel, es un obrar orientado conscientemente desde el fin. Eso lo había mencionado hace un momento. Cuando alguien pretende cometer una conducta penal, parte del fin. Cuando alguien quiere hurtar, cuando alguien quiere secuestrar, cuando alguien quiere cometer un acceso carnal violento, parte de la planificación de esa conducta. O incluso si la conducta es de forma inmediata, hay un proceso mental que lleva a concebir la realización de esa conducta penal, por lo que se sostiene que se parte del final, es decir, de la idea criminal, y luego se empieza a orquestar cómo se va a ejecutar ese plan criminal. Y seguimos señalando, mientras que el acontecer causal, que es propio del esquema clásico y neoclásico, es naturalístico. La finalidad es vidente y la causalidad ciega. ¿Por qué la finalidad es vidente? Por lo que les acabo de mencionar. En la finalidad o en la tesis que plantea Hans Betzel, siempre se trata de defender la idea que toda actuación criminal parte de la idea de que se ha previsto muchas formas de cometer la conducta, es decir, se parte de la finalidad a la cual se quiere lograr. En cambio, la causalidad es ciega en tanto que se rige por las leyes propias de la naturaleza. Y pueden suceder o no pueden suceder, como todo fenómeno natural. Miremos estos ejemplos para explicar de mejor manera a qué se refiere el esquema finalista del delito cuando plantea la acción como una acción final. Aquí tenemos el ejemplo del cazador que ha sido analizado en los videos anteriores sobre este tema. Y aquí tenemos la imagen de la enfermera. Y miramos el primer ejemplo, cazador, que dispara a un animal y mata a una persona. El cazador que sale a cazar en su actividad y dispara a un animal, pero en vez de matar al animal, termina matando a una persona. O la enfermera que aplica una inyección convencida que va a curar a una persona, pero cuyo contenido ha sido cambiado por veneno. ¿Cómo se resuelve este caso en los esquemas clásicos desde el punto de vista de la tipicidad? La tipicidad, no hablemos tanto de la culpabilidad, solamente de la tipicidad. Se diría en el esquema clásico y neoclásico que hay acción al haber modificación del mundo exterior. Recuerde que la acción era concebida en los esquemas anteriores como un fenómeno naturalístico, sobre todo en el esquema clásico. Pero en el esquema neoclásico también se sostenía la idea, solamente que se reconocía que habían elementos subjetivos también en la acción típica. Pero básicamente eran sistemas causalísticos. Entonces, en el esquema finalista se va a decir, en el esquema clásico y neoclásico se dirá que hay acción en estos dos casos, en tanto que efectivamente estas dos personas obraron y sobre su obrar se produjo un resultado, y por lo tanto el resultado les es atribuible, por lo menos en tipicidad. Ya tocaría analizar los otros componentes, pero de momento quedémonos solamente en la tipicidad para explicar de mejor manera la propuesta del esquema finalista. Miremos ahora. Betzel se pregunta, ¿hubo acción de matar en el primer caso? Es decir, el cazador quería matar, pero quería matar a un animal, no a una persona. La enfermera quería matar, la enfermera quería curar a una persona, pero terminó matando. Entonces Betzel se hace ese interrogante, ¿hubo acción de matar teniendo en cuenta que la enfermera quería curar y el cazador cazar? Miremos la respuesta. La acción en derecho penal supone voluntad y esto implica finalidad, es decir, toda persona que actúe para el derecho penal actúa con una finalidad y la acción implica dicha finalidad. Y por lo tanto existe una voluntad para actuar de conformidad a esa finalidad que se quiere. Por tanto, el dolo es neutro y avalorado. Conocer y querer la realización del hecho, solamente eso es una conducta dolosa. Conocimiento más voluntad de la realización del hecho que se ha pensado y se ha querido, el hecho final que se ha querido buscar. En los casos planteados no existe acción típica. ¿Por qué no existe acción típica? De conformidad a la respuesta que vamos a darnos acá. No hay acción típica en tanto que el cazador no quería matar a una persona y la enfermera no quería matar a una persona cuando lo que quiso fue curarlo. Estos son casos actualmente conocidos como error de tipo. Las personas obran y si bien
con su actuar produjeron, naturalísticamente hablando, el resultado de la muerte, tal conducta no se les puede atribuir, en tanto que las conductas típicas que hablan del homicidio van a considerar que solamente se pueden desplegar teniendo en cuenta el caso aquí planteado a título de dolo, y vemos aquí que ellos no actuaron con ese dolo requerido, es decir, con conocimiento de los hechos más voluntad. En el primer caso, el del cazador no quería matar a una persona, sino a un animal, y en el de la enfermera ni siquiera quería matar, simplemente quería curar. Por lo tanto, según el esquema finalista, hay que analizar la finalidad de estas dos personas. Una quería curar y la otra quería cazar, pero a un animal. Evidentemente hay voluntad en ambos casos, pero la voluntad no es voluntad de matar a una persona. Luego entonces no se le puede atribuir la conducta de homicidio. Y obran, como les vengo señalando, bajo un error de tipo. Fases de realización de la acción en el finalismo. Primera fase. Fase interna de realización. Comprende la esfera del pensamiento. A. Anticipación mental del fin. Ya lo habíamos mencionado. La persona cuando va a cometer una conducta tiene una anticipación final del fin. El fin se propone mentalmente en el tiempo hacia adelante. Ejemplo, Guillermo quiere matar a Ángelo. Guillermo, antes de matar a Ángelo, lo piensa, lo planifica en su mente. B. Determinación de los medios. Guillermo, para matar a Ángelo, va a imaginar o a pensar o a planificar unos medios. Con saber causal se determinan los medios para cometer la conducta. Guillermo, como nosotros vivimos en un mundo causal en la vida real, pues es fácil saber que para matar a una persona se necesitan unos medios idóneos para ese fin. En ese entendido, vemos acá, ejemplo, veneno, arma de fuego, cuchillo, es decir, un medio para cometer el fin que se había presupuesto desde el principio. C. Se consideran efectos concomitantes de la acción, teniendo en cuenta los medios elegidos y las oportunidades para ejecutar el plan. Es decir, se piensa en la finalidad desde el principio cuando se va a cometer una conducta punible. Luego de lo anterior, el sujeto puede decidir si realiza o no el plan. Harman señalaba, Nicolai Harman, en la imaginación puede el hombre colocarse en cualquier otro tiempo, puede demorarse en lo pasado, anticipar lo venidero, puede acelerar, detenerse, hacer correr hacia atrás el flujo del tiempo. Esta es justo su libertad en la intuición del tiempo. Y por tanto, como bajo esta ideología, bajo este pensamiento de Harman, es que Hans Belze va a postular su teoría del finalismo. Fíjense ustedes, hay una fase interna de realización que es propia de todos los seres humanos, sobre todo cuando se va a cometer o se quiere cometer una conducta punible. Hasta aquí, en esta etapa, la conducta no es punible, porque recuerden ustedes que el pensamiento no delinque. Pero ¿qué va a pasar en la segunda fase? Miremos. Segunda fase. Fase externa de realización. Se desata el proceso causal, es decir, que va a provocar modificaciones en el mundo, y se pone en marcha conforme al plan que se había sido pensado. Ocurre en el mundo real, es constatable, es verificable. Por ejemplo, el caso de un homicidio. ¿Cuál es la fase externa de realización? Apretar el gatillo, prender el fulminante, combustión de la pólvora, producción de gases, expulsión de proyectil, el avance en el espacio, impacto en la víctima, la caída y la muerte. Este es el ejemplo de un disparo. Fíjense, lo que se había pensado ya se lleva al mundo real. Lo que se había pensado con finalidad ya empieza a concretizarse. Miremos el esquema planteado de forma con estos modelos acá. La persona quiere cometer un homicidio. Piensa el homicidio. Luego de pensarlo, que es la propuesta del fin. Luego de ello, va a pensar en los medios para cometer el homicidio. Es como si la conducta o el pensamiento se viniera hacia atrás. Y luego de ello, de pensar primero en un fin que es homicida y lograr los medios para cometer ese fin, va a desplegar finalmente la conducta homicida o va a desistir de cometer la conducta homicida. A esto se refiere de forma esquemática Hans Belze para explicar el finalismo. Y aquí está la ejecución. Tipicidad y el dolo en el finalismo. Los tipos son la descripción que hace el legislador de las conductas. Acción. Recuerden ustedes que los tipos penales son las descripciones que hace el legislador de las conductas punibles. Entonces, señala Hans Belze,
Para el finalismo, el tipo siempre implicará aspectos objetivos y subjetivos, no a veces como sostenía la escuela neoclásica o nulas como se afirmaba en la escuela clásica. Siempre que se va a registrar en un tipo penal una conducta que está desarrollada por las personas y se piensa plantear como una conducta punible, es inevitable trasladar a la descripción típica aspectos subjetivos, sobre si la persona obraba con dolo o con culpa, o incluso caber la posibilidad de que se obre con preterintención. Entonces, la descripción típica siempre para el finalismo va a encerrar aspectos subjetivos. Señala, la acción típica se establece a partir de las consideraciones de la voluntad. El dolo es neutro y valorado. Conocer y querer la realización del hecho. Luego entonces, el dolo hace parte de la acción típica. Y fíjense, aquí ya hay una gran innovación. Hans Belsen va a considerar que el dolo no está en la culpabilidad como se había considerado en los esquemas anteriores. Hans Belsen va a señalar que el dolo está en la acción típica, como voluntad jurídicamente relevante. Por ende, no está en la culpabilidad. Aquí ya hay una gran revolución de todo lo que es el esquema de la teoría del delito. El dolo no implica conciencia de la antijuridicidad, como ocurre en los esquemas anteriores. El dolo se descarta cuando existe un error inevitable sobre alguno de los elementos de la descripción legal del tipo. Error de tipo. Es decir, no todo actuar doloso necesariamente es un actuar antijurídico, porque puede haber una causante de justificación de la conducta. Sobre ello nos vamos a referir más adelante de forma más detallada. De momento, es bueno precisar que el dolo, Hans Belsen lo descubre en la tipicidad. No es que lo haya trasladado de un lugar a otro, simplemente es que lo encontró donde siempre estuvo, en la tipicidad, en la acción típica.